Muy buenos días, que Dios te bendiga. Espero que este video sea de gran bendición y que puedas tomar nota con respecto a ciertas cosas que han pasado en la historia y te hagan reflexionar sobre cuánto el diablo quiere esconder la verdad y la realidad. Hoy, 31 de octubre, muchos celebran este día conociéndolo por la fiesta de Halloween, fiesta de las brujas o fiesta de los muertos. Pero en realidad hay algo más que el diablo ha estado queriendo esconder en este día especial. Y es que en este día floreció la verdad que nos salva a todos, la justificación por la fe. Todo empezó cuando un hombre llamado Martín Lutero se presentó en una iglesia en Wittenberg, en Alemania, y tomando sus 95 tesis que él había escrito, las clavó a la puerta de una iglesia donde cientos de personas iban a pasar y él estaba seguro que iban a leer estas declaraciones. Muchos creen que el mensaje de la justificación por la fe empezó en el año 1888, pero están gravemente equivocados, porque Jones y Waggoner no fueron los únicos hombres que Dios levantó para defender esta verdad. Quiero compartir con ustedes algunos detalles. Tengo muchas notas escritas y les pido disculpas que no voy a estar mirando directamente a la cámara. He pasado un poco de trabajo para poder grabar este video, como no se lo imaginan. Y le doy gracias a Dios que hasta ahora se me ha dado la oportunidad de hacerlo, y por lo tanto, mientras yo comparto y leo estas notas con ustedes, quiero que reflexionen en las palabras que van a estar escuchando. Todo lo que yo voy a estar leyendo se encuentra en 4 capítulos del libro El conflicto de los siglos, donde la sierva del Señor pudo identificar la gran obra que hizo Martín Lutero y donde Dios le reveló a ella la importancia que tenía la reforma que empezó Martín Lutero. ¿Cómo y cuándo? Un 31 de octubre, en el año 1517. Viendo un poco en la historia, no solamente en el conflicto de los siglos, podemos ver que varios historiadores, y especialmente uno, que es el que más vamos a mencionar, que es D'Aubigné, escribieron grandes cosas y especialmente palabras que dijo Martín Lutero mientras fue citado frente a los líderes de la iglesia y los papados. Dios empezó el mensaje de la justificación por la fe desde la Reforma, pero simplemente no llegaron a ser transformados por toda la verdad. En el 1888, Dios quiso terminar el mensaje con el cual Él empezó en el 1517, la justificación por la fe. Él quería que el pueblo fuera transformado por toda la verdad. Él quiso terminar este mensaje que nos llenaría de luz y nos sellaría como pueblo. Pero fue rechazado y tenemos graves consecuencias hoy, y creo que todos podemos verlo a través de la apostasía. Vamos un poco a la historia para poder analizar por qué es que Satanás quiere tanto empujar el día de Halloween y no el verdadero significado que tiene el 31 de octubre de este año 2023, pero por cual empezó en el 1517, en conmemoración sobre los temas que estamos teniendo, este tema y los temas que estamos teniendo, bautismo por fuego. Queremos tomarnos el tiempo de poder compartir con ustedes estas impactantes hechos históricos que pueden ser que ayuden a entender la importancia de la justificación por la fe. Regresemos hace más de 500 años, cuando Dios levanta a varios hombres, pocos, no muchos, a defender la verdad que hoy conocemos como la justificación por la fe. Ninguna discusión sobre la reforma protestante está completa sin al menos la mención de Martín Lutero. Y como yo les estaba comentando, en el conflicto de los siglos, escrito por la sierva del Señor, profeta de Dios, ella dedicó 4 capítulos a la historia de Martín Lutero y la reforma protestante que empezó en Alemania. Sabemos que Dios le inspiró y le confirmó los detalles que estaban en los libros históricos. Yo personalmente no creo las cosas históricas a menos de que hayan sido comprobadas por diferentes personas, pero cuando la sierva del Señor las menciona, ahí sí que no siento ningún tipo de problemas de confianza al creer de quién estoy leyendo estas cosas, ya que el enemigo siempre induce pensamientos y filosofías en las mentes humanas y no sabemos específicamente si esta persona, como D'Aubigné y otros historiadores, estuvieron bajo la influencia total del Espíritu para escribir las cosas que escribieron. Pero gracias a Dios por el ministerio de la profeta, que a través de ella podemos confirmar
que estos hechos históricos sí son verdaderos, y en especial la vida del reformador Martín Lutero. Compartimos algunos ejemplos del relato de la señora White sobre Martín Lutero. Y estas notas se encuentran una vez más en esos 4 capítulos del Conflicto de los Siglos. Yo estoy leyendo la versión 1844 y empieza con el capítulo La Reforma. El más destacado entre los que fueron llamados a guiar a la iglesia desde las tinieblas del papado hacia la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y devoto, sin conocer más temor que el temor de Dios y sin reconocer ningún fundamento para la fe religiosa excepto las Sagradas Escrituras. Lutero era el hombre de su época y a través de él Dios realizó una gran obra para la reforma de la iglesia e iluminación del mundo entero. Como los primeros heraldos del Evangelio, Lutero surgió de las filas de la pobreza. Sus primeros años los pasó en la humilde casa de un campesino alemán y gracias al trabajo diario como minero, su padre obtuvo los medios para su educación. Lo pretendía como abogado, pero Dios se propuso convertirlo en constructor del gran templo que tan lentamente se fue levantando a través de los siglos. Las dificultades, las privaciones y la disciplina severa fueron la escuela en la que la sabiduría infinita preparó a Lutero para la importante misión de su vida. Un día más, mientras examinaba los libros de la biblioteca de la universidad, Lutero descubrió una Biblia en latín, para sorpresa de él. Nunca antes había visto un libro así. Ignoraba incluso su existencia, no la conocía. Había oído parte de los evangelios y de las epístolas que se leían al pueblo en el culto público y suponía que se trataba de la Biblia entera. Y gran parte de esta Biblia se leía en un lenguaje del cual todos no entendían. Ahora, por primera vez consideró toda la palabra de Dios. Con una mezcla de asombro y asombro, pasó las páginas sagradas con el pulso acelerado y el corazón palpitante. Leyó por sí mismo las palabras de vida, deteniéndose de vez en cuando para exclamar: ¡oh sí! Dios me diera un libro así para mí. Y esto está escrito en la historia por el historiador D'Aubigné. Ahora, en la historia de la Reforma, vemos que también los ángeles del cielo estaban a su lado y los rayos de la luz del trono de Dios revelaron a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había temido ofender a Dios, pero ahora la profunda convicción de su condición de pecador se apoderó de él como nunca antes. Y digo que hay evidencia en la historia de que hubieron ángeles que también lo guiaron, porque cuando nosotros vemos los escritos de Martín Lutero, sí podemos ver de que este hombre recibió inspiración divina para hacer la obra tan grande que hizo y para escribir grandes porciones o comentarios sobre la Biblia. Esto no quiere decir de que todo lo que dijo estaba bien, pero sí sabemos de que Dios estaba trabajando en él. Y la misma sierva del Señor reconoce de que Martín Lutero fue visitado por ángeles para poder entender el mensaje de la justificación por la fe. Ningún hombre sin que pueda recibir la guía del Espíritu de Dios puede entender este tema. Recuerden que el Evangelio es como un rompecabezas para el mundo, de muchas piezas y de muchos pedazos, y es muy difícil poder construirlo si no tenemos al guía maestro, aquel que entregó la palabra. ¿Y cómo es que nosotros podemos obtener la ayuda de él? A través de su Santo Espíritu. Ahora, un ferviente deseo de estar libre del pecado fue el que se apoderó de Martín Lutero al conocer cuán pecador él era y cuán perfecta era la justicia de Dios. Y de encontrar la paz con Dios, lo conllevó finalmente a ingresar en un claustro y dedicarse a la vida monástica. Muy interesante que Dios le da la oportunidad de poder leer una Biblia y transforma su vida. Y ahora Lutero quiere dedicarla a Dios, pensando que está dentro de la Iglesia Católica. Y yo quiero que ustedes analicen, porque esto es algo que se debe de aplicar hoy para el remanente. Muchos encontramos la verdad y lo primero que queremos hacer es entregarla directamente dentro de la iglesia, especialmente a nuestros hermanos. Desgraciadamente nos encontramos con esa amarga experiencia o situación donde somos rechazados y olvidados por creer lo que creemos y eventualmente nos echan de los templos o nos abandonan. Y nos sentimos tristes pensando de que ya no hay a quien más compartir este mensaje. Pero mis queridos, hay un pueblo que está allá afuera que sí está buscando la verdad. Y hay personas que no han escuchado del precioso mensaje de la justificación por la fe, donde Cristo lo ha hecho todo para su salvación. Y lo único que tienen que hacer son 2 cosas. Número 1, creer por fe. Y número 2, obedecer la palabra de Dios.
Cada momento que podía dedicar a sus deberes diarios lo empleaba en el estudio, privación del sueño y escatimando incluso el tiempo dedicado a sus escasas comidas. Por encima de todo se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada a la pared del convento y a menudo acudía a ella. A medida que sus convicciones de pecado se profundizaban, buscó mediante sus propias obras obtener perdón y paz. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no encontró alivio. Finalmente se vio llevado al borde de la desesperación. El pobre Lutero todavía era un verdadero hijo de la Iglesia papal y no pensaba que alguna vez sería otra cosa. En la providencia de Dios fue llevado a visitar a Roma. Continuó su viaje a pie, alejándose de los monasterios en el camino. En un convento en Italia quedó maravillado ante la riqueza, la magnificencia y el lujo que presenció. Dotados de ingresos principescos, los monjes vivían en espléndidos aposentos, se vestían con las túnicas más ricas y costosas y festejaban en una mesa suntuosa. Con dolores recelos, Lutero contrastó esta escena con la abnegación y las dificultades de su propia vida. Su mente se estaba volviendo perpleja. Por fin vio a lo lejos la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción se postró en tierra exclamando: «Santa Roma, te saludo». Y esto, una vez más, no solamente se encuentra en el Conflicto de los Siglos, sino de que está en los libros de La Historia de la Reforma, escrito por D'Aubigné. Ahora, entró a la ciudad, visitó las iglesias, y fíjense en este punto, escuchó los maravillosos relatos repetidos por sacerdotes y monjes y realizó todas las ceremonias requeridas. Suena hoy como nuestra experiencia al visitar varias iglesias adventistas. Si notas en sus edificios, si notas en sus hospitales, en sus escuelas, en la gran mayoría, no en todas. Aquí en esta área de los Estados Unidos, las que yo he visitado, me quedé sorprendido y maravillado con la inmensa cantidad de lujo que se encuentran en estos lugares. Y al mismo tiempo, cuando entras a las iglesias, por los pastores escucharás grandes relatos, grandes historias asombrosas, incluso algunas que te pueden llenar de temor. La misma experiencia de Lutero tiene que ser la misma experiencia de todo verdadero reformador de la verdad y de la palabra de Dios, que presenta la verdad y llama al pecado por su nombre y conlleva al pueblo a buscar una reforma interna para que su cuerpo, su mente, su corazón puedan ser transformados por el Espíritu de Cristo. La justificación por la fe se encuentra exactamente en el hecho de que no hay nada en nosotros para poder hacer estos cambios. Más bien, recibir por fe el Espíritu de Cristo, quien produce una transformación interna que nos conlleva a buscar la verdad cada día más. Y al crecer e incrementar en el conocimiento de la palabra, nos acercamos a Dios revestidos por la justicia de Cristo. Pero hay mucho peligro al querer buscar el conocimiento de la justificación por la fe fuera del origen principal, las Sagradas Escrituras. Ahora, dice que por todas partes veías escenas que lo llenaban de asombro y horror, y a donde quiera que quisiera, en lugar de santidad, encontró profanación. Nadie puede imaginar, escribió, qué pecados y acciones infames se cometen en Roma. Hay que verlos y oírlos para creerlos. Pero eso tienen la costumbre de decir: si hay un infierno, Roma está construida sobre él. Es un abismo del cual brota toda clase de pecado. Para que Lutero pudiera reconocer estas cosas, tuvo que primeramente haber leído las Sagradas Escrituras. Y este es un segundo punto que quiero compartir. En el mensaje de la justificación por la fe, tienes que reconocer de que eres un pecador y de que necesitas un Salvador. Para poder entender por qué necesitas un Salvador, debes de entender lo que es pecado. Y al conocer lo que es pecado, lo vas a poder identificar. Y una vez que tú lo identifiques, verás la necesidad que tienes tú en tu vida de un Salvador personal. Ahora, en la serie de Bautismo por Fuego estamos haciendo mucho énfasis en el mensaje del santuario. Y aunque Lutero no estaba viendo el mensaje de la justificación por la fe desde su tiempo, desde la perspectiva del santuario, sí podemos ver que estos indicios de ver el pecado dentro de Roma lo conllevó a buscar más de Dios y de su santidad al ver cuánto peligro rodeaba a Martín Lutero. Y una pregunta para ti, mi querido hermano: ¿sabes tú cuánto peligro te rodea? Mediante una decretal reciente, el Papa había prometido una indulgencia a todos los que ascendieran de rodillas por la escalinata de Pilato, que se dice que nuestro Salvador descendió al salir del salón del juicio romano y que fue transportada milagrosamente a Jerusalén, a Roma. Pobres personas, se creían cada cuento.
Lutero estaba un día subiendo devotamente estos escalones, cuando de repente una voz como de trueno pareció decirle: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Presten atención al lenguaje, porque esto está registrado por Daubigné y está registrado por la hermana White, que él escuchó como un trueno. En el libro de Apocalipsis, cada vez que vemos truenos, estamos viendo que hay revelaciones. El libro de Apocalipsis es el libro de revelaciones. Y es interesante que desde el tiempo de Lutero empezaron a haber revelaciones. ¿Y cuál fue una de esas primeras revelaciones? El justo por la fe vivirá. Esta es la esencia y el corazón del mensaje de la justificación por la fe. Sigue diciendo que se puso de pie de un salto y salió corriendo del lugar, avergonzado y horrorizado. Ahora, ¿entendemos nosotros por qué es importante leer esta historia de Lutero? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice que el dragón se llenó de furia contra la mujer y fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. No fue a hacer guerra contra la iglesia, porque la iglesia ya qué cosa, la mujer ha caído, ha tomado del vino a la Babilonia. Pero el remanente de la semilla de ella, aquellos que nacen directamente de Cristo Jesús, que son la descendencia de Cristo, que son ese grupo especial que Él está preparando, que ha usado a reformadores y a pioneros durante la historia para levantar la verdad, ahora Él tiene una semilla del cual Él quiere usar para predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿Y por qué digo el mensaje de los tres ángeles? Porque el mensaje de los tres ángeles abarca toda la justificación por la fe. Ahora, Dios empezó la justificación por la fe con Lutero y los otros reformadores y la quiso terminar con el pueblo adventista en el año 1888 usando a dos hombres jóvenes como a Jones y Wagner, conocemos en la historia. Al pueblo adventista rechazar la verdad santificadora de la justificación por la fe, ahora Cristo no usaría al pueblo adventista como tal para terminar esta obra, sino que ahora empieza una apostasía dentro de la iglesia, porque al darle la espalda a Cristo, ellos se separan de esa esencia que les da el poder y la vida. Tal como en la vida de Saúl no hubo arrepentimiento en esta apostasía. Ahora, el pueblo remanente de la iglesia adventista del séptimo día, y presten atención a lo que estamos diciendo, es quien terminaría esa obra, porque estos son los que no siguen a hombre ni a denominación. El remanente de la iglesia adventista, el remanente, es quien guarda la ley de Dios y tiene la fe de Jesús. Bajo el estandarte de Cristo, como adventistas del séptimo día, el remanente llevará la luz y la verdad al mundo sobre Cristo, nuestro Consolador. Todos los himnos que nosotros tenemos en nuestros himnarios que hablan de Cristo como nuestro Consolador fueron escritos por estos mismos reformadores que entendieron la justificación por la fe. Incluso himnos como Castillo Fuerte, tan famoso y conocido que escribió Martín Lutero, es un himno que presenta que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, el Cordero inmolado, nuestro castillo, es nuestro Consolador. Vemos que la obediencia y la fe son importantes en la justificación por la fe. Son parte del proceso de las primeras dos partes de tres, justificación y santificación. Los reformadores, porque creían en la justificación por la fe, pero no lo suficientemente en la ley de Dios. Y el pueblo adventista, porque creía mucho en la ley de Dios, pero no lo suficiente en la justificación por la fe. Es necesario que el pueblo de hoy, el remanente de la iglesia adventista, tenga las dos cosas. Ni una ni la otra, sino las dos. Equilibrio perfecto. Esta historia tiene que ver con el rey Saúl y David para su coronación. Dos hombres escogidos para hacer el mismo llamado. Uno, de gran estatura, bien reconocido dentro del pueblo, se llenó de orgullo y nunca pidió arrepentimiento por su perdón. No obstante, nosotros vemos que Saúl, un hombre joven, fue escogido por Dios porque era conforme a su corazón. Y aunque David llegó a cometer muchos errores, siempre pidió perdón y se arrepentía de corazón y volvía a los caminos del Señor. Ahora, me llama la atención que esta historia nos enseña dos lecciones. Ya Dios había por escogido a David. Hoy Dios ya ha escogido a los 144,000.
Y aunque Dios había desechado al rey Saúl, David jamás levantó su mano contra el rey Saúl, porque Dios nunca le dio orden y era un elegido de Jehová. Queriendo decir que si venía destrucción para él, la única forma en que David podía levantar su mano contra ese rey era si Dios se lo ordenaba. Tenemos una lección que aprender, mis queridos. Cuando Lutero fue llevado frente al liderazgo de la iglesia y de los poderes civiles, él fue llevado al concilio de Worms, ahí en Alemania. Y cuando Lutero fue llevado frente al liderazgo de la iglesia y de los poderes civiles también, que es como una tipología de lo que va a pasar esta semilla del hijo de la mujer, este remanente verdadero de la iglesia, vemos que cuando a él le dijeron que se tenía que retractar, cuando a él le dijeron que lo iban a echar, que lo iban a botar, cuando a él le dijeron que estaba traicionando a la iglesia, a sus amigos, a sus familiares, miren la respuesta que dio Martín Lutero. Él respondió: puesto que vuestra serenísima majestad y vuestras altísimas potestades exigen de mí una respuesta clara, sencilla y precisa, os daré una, y es esta. No puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque está claro como el día que con frecuencia se han equivocado y que se han contradecido. Por lo tanto, a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por el razonamiento más claro, a menos que esté persuadido por medio de los pasajes que he citado, y a menos que de esta manera dejen mi conciencia ligada por la palabra de Dios, no puedo y no me retractaré, porque no es seguro para un cristiano hablar en contra de su conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa más. Que Dios me ayude. Amén. Una vez más, esto fue registrado por D'Aubigné, Historia de la Reforma, capítulo 7, y también está en El Conflicto de los Siglos, escrito por la hermana White. Ahora, muchos dudan de esas palabras que fueron dichas así exactamente, pero como estaba diciendo al principio, hay veces que leo la historia y me quedo un poco escéptico con respecto a lo que estoy leyendo, pero cuando veo que la profeta de Dios lo confirma, es porque Dios se lo confirmó o Dios le instruyó que en este caso citara a D'Aubigné, y es porque es verdad y es cierto. Lutero también hizo una guerra muy fuerte contra Copérnico, ya que Copérnico empezó con una nueva ciencia sobre lo que era la forma de la Tierra y en la forma en que funcionaba la cosmología y la creación, etcétera, etcétera. Conocemos a Lutero por defender la justificación por la fe, pero él defendió dos cosas más durante este tiempo. Por eso es que hoy, 31 de octubre, es un día tan especial, porque no solamente la luz de la justificación por la fe empezó a alumbrar, sino de que vemos que varias cosas que Dios había instituido en su palabra, como la creación, el mensaje del primer ángel, como exaltando la autoridad de la palabra y de la luz de la profecía que se cumple tal como Dios lo dice, el mensaje del segundo ángel, y nosotros vemos la importancia de la justificación por la fe, que es el poder que contrae el mensaje del tercer ángel. Estas tres cosas estaban siendo defendidas por Lutero simultáneamente. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando Lutero estaba defendiendo la Biblia, estaba defendiendo la autoridad de las Sagradas Escrituras y de la creación de Dios. No permitió que los movimientos internos del papado presentado en una nueva ciencia se filtraran en los pensamientos de la Reforma. Ahora sabemos que Lutero vivió desde el año 1483, él nació en Isleben, Alemania, y murió en febrero 18 de 1946 también en Isleben, Alemania. Durante ese tiempo, creo que fue en el año 1540, no estamos hablando de 1900, 1540. Lutero nació en el 1486 y murió en el 1546, y en el 1546 años antes de su muerte, la orden de Loyola de los jesuitas estaba siendo compuesta, y casi al final de la vida de Lutero, para contrarrestar la influencia que estaba causando la palabra de Dios. Esto se conoce como la Contrarreforma. Ahora, la compañía jesuita o la compañía de Jesús, como comúnmente se le dice fuera, por allá afuera por algunos, también conocida como la Orden de los Jesuitas, es una orden religiosa de clérigos regulares de derecho pontificio para hombres de la Iglesia Católica con sede en Roma.
Fue fundada en el 1540, como había mencionado, por Ignacio de Loyola y 6 compañeros con la aprobación del Papa Pablo III. Ahora, la Contrarreforma, también llamada Reforma Católica o Renacimiento Católico en la historia del cristianismo, los esfuerzos católicos romanos dirigidos en el siglo XVI y a principios del siglo XVII, tanto contra los protestantes, esta reforma hacía la renovación interna de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica romana respondió al desafío protestante purgándose de los abusos y ambigüedades que habían abierto el camino y la revuelta, y luego se embarcó en la recuperación de las ramas cismáticas del cristianismo occidental con éxito desigual. Es interesante que ellos consideraban, y dice que habían ambigüedades. Muy interesante. La palabra de Dios fue la que le quitó todo tipo de dudas a Martín Lutero con respecto a su salvación. No obstante, vemos que esta reforma católica lo único que quiso fue oscurecer esa verdad. Ahora, sigue diciendo este catecismo que la Contrarreforma tuvo lugar aproximadamente durante el mismo periodo que la Reforma Protestante y en realidad, según algunas fuentes, comenzó poco antes del acto de Martín Lutero de clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Castillo en 1517. Ellos se aclaman que esta Contrarreforma empezó antes de 1517, pero no necesariamente se pudiera decir que empezó antes de 1517. Aunque hubieron reformadores antes de ellos y hubieron personas que se pararon contra la Iglesia Católica, este año, 1517, en el día 31 de octubre, fue el que se sintieron literalmente clavos en lo que era el corazón de Roma, porque ya la Berubino no iba más a mantener al mundo bajo oscuridad y bajo su dominio. Ahora, ¿por qué Lutero luchó tanto contra Copérnico? Que fue lo que yo les estaba mencionando a ustedes. Y aunque muy poco es registrado en los libros históricos, hay testimonios escritos por diferentes partes de Europa donde se vio la guerra de Lutero contra Copérnico, la Contrarreforma y el papado. 3 cosas, y vamos a mostrarlas. Lutero enfrentó a 3 enemigos contra grandes verdades. Por ejemplo, el papado fue el primer enemigo que estaba tratando de reemplazar el verdadero vicario, que es Cristo, y Lutero defendiendo la justificación por la fe, exaltando a nuestro verdadero vicario, que era Cristo. O sea, ahí tenemos la primera batalla. Ahí está el uno. Entonces, el segundo es que los jesuitas estaban reemplazando la suprema palabra de Dios con conocimiento humano y sabiduría humana, control de las universidades y prácticamente adoctrinamiento de las mentes jóvenes para alejarlas de la palabra de Dios usando el método comúnmente conocido como ratio sturidium. Y desgraciadamente muchos adventistas, incluyendo adventistas que creen en la historia y que leen mucho su Biblia, el Espíritu y Profecía, aún contienen parte de este ratio sturidium que han causado los jesuitas a través de los métodos de educación. Y por último, Copérnico, que estaba presentando una nueva ciencia que estaba contradiciendo la palabra de Dios y echando por tierra lo que Dios había creado y la forma en que creó este sistema. Ahora él las estaba cambiando por lo que hoy comúnmente nos enseñan en las escuelas como el sistema heliocéntrico, donde el sol ahora es el centro y esto es producido por las creencias paganas que tienen adoración al sol. Ahora, Nicolás Copérnico, algunos creerán que no tiene mucha importancia en la vida de Martín Lutero, pero sí la tiene, porque como les estaba diciendo, estos 3, los jesuitas, lo que fue Copérnico y el papado, fueron 3 aliados que se levantaron contra, fue como una coalición que se levantó contra Lutero y la verdad de la justificación por la fe, quitando la luz de las Sagradas Escrituras, quitando la luz que Dios había entregado en su palabra a través de su creación y ahora reemplazándola. Nicolás Copérnico fue un erudito del Renacimiento, activo como matemático, astrónomo, canónigo, católico, que formuló un modelo del universo que colocaba el Sol en lugar de la Tierra en su centro, porque en aquel tiempo todo el mundo sabía y conocía que la Tierra era el centro. Contradiciendo abiertamente la verdad que desde mucho antes de los griegos se sabía y que tanta guerra recibió. Él nació en el 1473 y murió 3 años antes de Martín Lutero en el 1543. Ahora, Copérnico como monje y al mismo tiempo científico, pero en realidad era de magia negra, estaba atacando la verdad de la creación.
Dios había creado un sistema poniendo la tierra en el centro de este sistema, porque tenía lo más importante y lo más preciado de su creación, que era el ser humano. Y Satanás no solamente quería ocultar la justificación por la fe, sino que quería ocultar también la creación de Dios y la importancia que tiene el hombre en esta creación. Y obviamente, a través de los jesuitas, quería quitarle la autoridad que tiene la palabra de Dios. Ahora, todo lo que Dios creó lo hizo para bien y lo hizo para el hombre. El ratio Sturodium convirtió al hombre en una insignificancia en el universo, convirtió en el hombre en simplemente un acto explosivo, espontáneo, que no tiene explicación alguna. Y por lo tanto, quitándole la importancia completa que tiene todo lo que Dios ha hecho para salvar al hombre. La hermana White dice sobre Lutero: si el reformador hubiera cedido en un solo punto, y obviamente uno de esos puntos son los tres que hemos mencionado, la justificación por la fe, las sagradas escrituras y lo que era la creación y lo que Dios había hecho por el hombre, Satanás y sus huestes habrían obtenido la victoria. Pero su firmeza inquebrantable fue el medio para emancipar a la iglesia y comenzar una era nueva y mejor. La influencia de este hombre, que se atrevió a pensar y actuar por sí mismo en asuntos religiosos, afectaría a la iglesia y al mundo, no solo en su propio tiempo, sino en todas las generaciones futuras. Muy interesante. Su firmeza y fidelidad fortalecerán a todos hasta el fin de los tiempos que pasan por una experiencia similar. El poder y la majestad de Dios se destacaron por encima del consejo de los hombres, por encima del gran poder de Satanás. El conflicto de los siglos, página 166 en mi versión de 1884. Dios tenía en su mano sobre Martín Lutero, y mientras regresaba a su casa, algunos de sus amigos lo agarraron y se lo llevaron en secreto fuera del castillo de Wartburg. A partir de ahí continuó brindando el estímulo y la luz que tanto necesitaba en forma de tratados y con el tiempo traduciéndolos al alemán de grandes porciones de la Biblia y otros escritos que hoy en día los conocemos como apócrifos. Ahora, hoy, 31 de octubre, es un día de victoria y Satanás lo quiere oscurecer con el día de Halloween. ¿Por qué? Porque él sabe que hoy celebramos 506 años desde que la verdad de la justificación por la fe alumbró al mundo. Hace 372 años después de 1517, Dios quiso terminar esa obra y llevar a su pueblo al cielo, pero fue rechazado y la apostasía que ocurrió la tenemos hoy por consecuencia. 135 años después de esa apostasía, 135 años después de 1888, Dios está preparando a su pueblo para terminar esta obra, para terminar lo que se debió haber terminado en el 1888. Dios levantó a un pueblo con la verdad completa entre 1844 y el 1888, que Dios quiso sellarlos, pero 44 años. Ellos apostataron en el 1888, lo que fue la Iglesia Adventista el Séptimo Día, y aquí comenzó la apostasía verdadera, 1888. 44 años después, para el 1932, nosotros vemos que la apostasía culmina regresando a las doctrinas de Roma y bebiendo del vino de la Babilonia. Ahora, 44 años después de 1932 nos conllevan al año 1976, donde la iglesia avanzó en el vino de la Babilonia, sufriendo separaciones y diferentes grupos saliéndose de ella, creyéndose tener la verdad. Y en este tiempo ya la apostasía parece ser que había vencido. Desde 1976 hasta el año 2020 va la cuarta generación de 44 años y vemos nosotros que el barco parecía que iba a hundirse. Muchos abandonaron el barco creyéndose que estaban en él y creyéndose que están bien. Unos pocos fieles se mantuvieron fieles a la verdad que Dios quería en su pueblo, y aunque se separaron del cuerpo de la iglesia, no se separaron de ese barco. Pero otros, al creer que quedarse dentro de la iglesia, se están quedando en el barco, no se están dando cuenta que lo único que están haciendo es embriagarse y participar del vino de la Babilonia. Dios envía una crisis en el 2020 y esta crisis empieza a separar a sus remanentes de la apostasía. Los empieza a llamar uno por uno, cerrando y permitiendo que se cierren las iglesias adventistas, conllevando a los verdaderos fieles a buscar en la palabra o en sus Biblias, la verdad de la justificación por la fe. Y en ese mensaje se encuentra la deidad entre el Padre y el Hijo.
Esta verdad también Dios la entregó a finales del 2020 y hubo una explosión con respecto al tema de la deidad y de la Trinidad, porque se empezó a predicar la verdad por fieles hombres que se han levantado a predicar este mensaje con poder y fuerza de espíritu. Ahora, el cielo está en silencio actualmente. ¿Por qué? El cielo está viendo la intercesión de Cristo frente al Padre. Dios está en silencio mientras su Hijo intercede por cada uno de nosotros. Todos en el cielo se preguntan quiénes estarán sellados, quiénes estarán en el santo monte, quiénes aceptarán la justificación por la fe, quiénes llevarán adelante la verdad del sábado, la verdad de la segunda venida. Hermano y hermana, este silencio no será para siempre, ni puede durar para siempre. Y pronto cuando se termine, Él no hará silencio por más tiempo. Y cuando hablo de Él, me refiero a Dios, el Padre. Él visitará la tierra con su ira porque el mundo no quiso aceptar la verdad que lo santificará. Celebra con mucha alegría este día, el 31 de octubre. La verdad que nos santifica alumbró la tierra hace 506 años. La justificación por la fe. Exactamente en este mes, en el mes de octubre, 17 años, hablando exactamente uno hace 14 días o hace 12 semanas, empezó la reunión de Minneapolis, donde Dios quiso terminar la obra que empezó en el 1517. Y sabemos que el pueblo la rechazó. No participes de ese espíritu. Acepta la justificación por la fe. El justo por la fe vivirá. Ten fe en la propiciación que ha hecho Cristo por ti y acepta su sacrificio, porque eres un pecador y necesitas salvación. Recuerda que el día de la expiación era un día de silencio solemne en el tiempo de Israel, porque la pregunta era, ¿quién estaría sellado? ¿Será que todos mis pecados han sido perdonados? ¿Seré que me he confesado por cada pecado que he hecho? Porque en aquel día, si no estabas preparado y listo, podías morir. Por eso es que este es el tiempo del silencio solemne. Este es el tiempo del cual se menciona el silencio mientras el sellamiento está sucediendo, mis queridos. Pídele a Dios que la justicia perfecta de su Hijo amado te cubra y te dé las ropas necesarias para estar en las bodas del Cordero. La Iglesia Adventista, y en este caso me refiero a lo que es el estandarte de Cristo, que tiene que ver con la verdad del sábado y tiene que ver con la segunda venida, son partes del mensaje de la justificación por la fe. Pero la esencia de la justificación por la fe se encuentra exactamente en lo que dice la Biblia. Y vamos a usar un ejemplo, Abraham. La palabra declara en diferentes lugares que Abraham creyó por fe y caminó con Dios. Las dos cosas, creyó por fe y obedece. Cuando tú caminas, tú obedeces. Mis queridos, si nosotros permitimos que Satanás se salga con la suya y oscurezca el verdadero significado que tiene el 31 de octubre, muchos en este mundo no tendrán la oportunidad de conocer la verdad. Les daré solamente un pequeño testimonio. Esta oportunidad que tuve de poder testificar, espero que la haya impactado. Pero también compartiré hoy con diferentes personas cada vez que me digan Happy Halloween o Felices Fiestas. Les voy a decir, le doy gracias a Dios porque hoy celebramos 506 años de la justificación por la fe, de la reforma que Dios empezó usando a hombres valientes que se entregaron a la verdad, tal como está en las Sagradas Escrituras. No pierdas tu tiempo, mi querido hermano, buscando y leyendo de otras personas. Ve directo a la palabra y verás cómo Dios te va a guiar, así como guió a Lutero y guió a John C. Wagner en el 1888. Espero que este episodio de hoy haya sido de bendición y que esta reflexión en esta mañana te puedan conllevar a aceptar la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Ser revestido por su justicia para que pueda ser presentado frente al Padre. Cree por fe en el sacrificio que Él ha hecho en la cruz. Cree por fe que Él ha resucitado y cree por fe que Cristo viene pronto. Maranata. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te ha puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual de la vida de los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen.
Él creyó en la esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en lo que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dijo Jesús a sus discípulos: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os dije: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la tuya. Y por otro lado, nuestro Señor declaró claramente: ay de vosotros, cuando todos hablen bien de vosotros, porque lo mismo hicieron sus padres con los falsos profetas. El espíritu del mundo no está más en armonía con el espíritu de Cristo hoy que en tiempos pasados. Y aquellos que predican la palabra de Dios en su pureza no serán recibidos con mayor favor ahora que entonces. Las formas de oposición a la verdad pueden cambiar. La enemistad puede ser menos abierta porque es más sutil, pero el mismo antagonismo todavía existe y se manifestará hasta el fin de los tiempos.